Y comenzamos. Y 18 personas, es poco, ¿no? Generalmente el curso son más de 18. Ok, vamos entonces. Bueno, este es un ejercicio típico que es de balance de energía en sistemas reaccionantes y tenemos una reacción que sería dióxido de carbono más hidrógeno para la producción de metano y agua. Ahí sí que hay una conversión del 40% de CO2, 40%. Ahí le están soplando cuál es el reactivo limitante, porque le están diciendo que la conversión está referida al dióxido de carbono. Y si uno recuerda desde la primera prueba, em, de esto se trataba justamente. Pero ahí había que identificar cuál era el reactivo. Acá no, se lo están dando. Están soplándole cuál es el reactivo limitante porque dice 40% de conversión del CO2. Dice, la fuente de hidrógeno podría ser desde la electrólisis del agua utilizando electricidad generada por celdas, como la que vimos en también en la presentación de la primera clase de balance de energía, celdas solares. Hay que asumir que hay 1,5 moles de dióxido de carbono y por otro lado señala que hay a 700 grados juntos a 4 moles de hidrógeno a 100 grados y hay que determinar el calor. Y ahí le están soplando que esto no pasa por determinar una temperatura o delta H igual cero porque le están diciendo determina el calor. Entonces ya debiésemos saber de que hay que calcular el calor existente, todos están a una atmósfera. Entonces, paso número uno es hacer el mapeo proceso. Eso es lo primero. Entonces, lo que uno tendría que hacer acá es un mapa proceso en donde tuviese in- indicar cuáles son las entradas y salidas. Y aquí tenemos claramente al menos dióxido de carbono entrando. Tenemos por otro lado hidrógeno, que también sería otro hidrógeno. Y está saliendo los compuestos que ahí aparecen, agua. Y como hay una reacción química, significa que hay más, o por lo menos no salen solamente dióxido de carbono y metano, porque están señalando que hay porcentaje de conversión. Y cuando hay porcentaje de conversión, eso significa entonces que eh, no reaccionan todos y algo de los reactantes sale. Eso es lo que significa. O sea, habría que considerar ese detalle porque malamente uno podría llegar y decir, ah, solamente sale agua y metano, que eso es la reacción química, pero otra cosa corresponde a lo que realmente reacciona y eso se da a través del porcentaje de conversión. Eso es. Entonces, primero, arbitrariamente vamos a definir la corriente 1, esta sería la corriente 2 y esta sería la corriente 3. Esos son números arbitrarios. En la corriente 1 podríamos considerar que estaría entrando el componente 1. Aquí en la corriente 1 vamos a suponer que entra componente 1 y tenemos que poner la nomenclatura. Entonces, primero nomenclatura y estaría dado por componente 1 y el componente sería el CO2. ¿Por qué CO2? Porque el primero que veo que está en la reacción química. Solamente por eso. Podría haber sido el otro, sin duda, pero aquí solamente pasa porque está primero en la reacción química, nada más que por eso. Déjenme admitir entrar gente y vamos. Ya, el segundo va a ser el hidrógeno. El segundo va a ser el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque es el segundo que aparece. El tercero corresponde al agua. Algunos errores que observé en el certamen es que delante del compuesto le ponen los coeficientes estequiométricos. Eso no está bien porque aquí lo que se hace es poner nombre. Al componente 4 le ponemos metano, no se pone el coeficiente estequiométrico. Y acá arriba recuerden que hay que poner el sigma R.
Y el sigma R, miro la reacción química aquí. Fue un regalo, no hay que igualar la reacción química porque si se dan cuenta ya tiene los coeficientes estequiométricos 4, 2, 1, 1, ahí ya me doy cuenta que está igualado. Entonces, como es reactante, el primero sería menos R, el segundo también sería menos R, me va a generar un problema aquí, eh, por una función. Bueno, menos R, menos R. Luego, en el caso de el hidrógeno sería menos 4R, también, ok, no, ok. mm, Menos 4R. Y el de abajo sería 2R, 2R, y el último sería R. Hasta ahí, ¿hay alguien que no entendió lo que se hizo? Esto es repaso del certamen anterior. No hay nada nuevo, no hay nada de balance de energía ni nada. Lo único que hicimos fue ponerle nombre, nomenclatura y considerar los coeficientes estequiométricos para poder utilizar los balances de masa en sistema reaccionante y desde luego en los balances de energía. Eso fue lo único. Vamos a incorporar los datos, pues ya pasamos con nomenclatura. Se podría incorporar ahora también información de entrada. Vamos a poner esa información del TAH. Ese dato, por supuesto, ese del TAH está a 298. Y ese del TAH en este caso es menos 393, 250. Dato. No se tiene que buscar. ¿Cuánto será el valor de hidrógeno? Si alguien estuvo atento. ¿Cuánto sería? Cero, profesor. Cero, excelente, porque es un elemento o una molécula. Esos son cero. Así que por tabla igual se va a dar cuenta que no va a tener valor. Y el metano es menos 74, menos 74, 848. Todos estos datos leídos de tabla. Así que tampoco hay que preocuparse en calcularlos porque están entregados por tabla. Ok, ahí, ok, ahí sí. Y entonces, ahora tenemos que ocuparnos de poder hacer los balances, el balance que corresponda, pero primero vamos a ir por partes. Siempre hemos avanzado en lo que vimos en el certamen, entre paso número 1, el diagrama de proceso, paso 2, la nomenclatura, hicimos eso. Paso 3 en realidad sería los datos. Datos. Y los datos, vamos a considerarlo inmediatamente. Dice acá, asuma 1,5 moles de dióxido de carbono. Miro el diagrama de proceso y asumí que el dióxido de carbono es el 1, está entrando por 1, entonces debiese ser consecuente con esa nomenclatura y poner N11 igual 1,5. 1,5. 1,5. Ese soy yo, ¿no? Supongo. Ahora sí, disculpen. Ya, 1,5. 1,5. Eh, Aquí la nota inmediatamente, N11, perdón, N11 es igual a N1. Hay que estar vivo. ¿Por qué? Porque aquí tengo el componente 1 y la corriente 1, hay un solo componente, entonces N11 es igual a N1, para que inmediatamente después uno pueda avanzar y fluir más rápido en las reacciones o en las ecuaciones que nazcan de los balances. Hago algo ahora con el componente de la corriente 2. Aquí también voy a incorporar al componente 2, arbitrariamente, el componente 2. Y el componente 2 corresponde al hidrógeno. Dicen, ingresan a 700 grados. Eso es dato también, ¿no? Y el primero estaría ingresando, entonces incorporo ahora T1 igual a 700. Ese es un dato ahora, ya no se considera que no sea dato, es dato para balance de energía. Con 4 moles de hidrógeno. El hidrógeno dijimos que iba a ser el componente 2 en la corriente 2 y eso va a ser igual a 4 moles. Importante poner las unidades, estos moles, esto es Celsius, estos son moles y la temperatura T2 debiese ser dato
y en este caso es igual a 100 Celsius. 100 Celsius. Ahí estamos. Lo mismo que en el caso de N11, aquí tendríamos que N22 es igual a el componente 2. Eso es. Seguimos avanzando. Ahí me parece que ya no hay más datos. Determina el porcentaje de conversión. Perdón, el porcentaje de conversión es dato. Pero en realidad eso es una restricción. Entonces, en tres restricciones, ahí vamos a poner el porcentaje de conversión de quién? Del dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es el 1. El porcentaje de conversión del componente 1 es igual a 0,4. Eso es dato. ¿Cómo supe que era el porcentaje referido al dióxido de carbono? Porque ahí se lo están soplando. Dice porcentaje de conversión del dióxido de carbono es 0,4. Significa que el dióxido de carbono es el reactivo limitante. Eso es lo que significa y es lo que yo debería leer de esto. Ya, hasta ahí no hay más que agregar. No sé si hay alguna duda o consulta del avance que hemos tenido hasta este minuto o no. Está ahí claro, profesor. Muchas gracias por contestar al menos una persona. Muchas gracias. Se agradece. Avanzamos entonces con Profe, con la siguiente parte. Sí, diga. profe, que es portable, ¿no es cierto? No le escuché, disculpe. Los datos donde puso ahí en DH son portables. Sí, correctamente. Esto es portable. Gracias por el alcance. Claro, eso es portable, así que no preocuparse porque es un dato leído del tabla. Estos datos son colectados de la lectura de lo que está arriba, todos lo sacamos de ahí, y en cambio este de acá es portable a lo que está de aquí hacia abajo. Y aquí dijimos que era 0. 0, bueno, quedó marcado ahí. 0. 0. ¿Por qué? Porque corresponde a un elemento, por eso es 0. ¿Vale? Ok, entonces los valores ahora, veamos un poquito hacia dónde vamos, la panorámica. La panorámica aquí tendríamos que verla con el balance. ¿Cuál sería el balance global que tendríamos que hacer? Entonces, para eso creo que vamos a plantear primero que todo hacia dónde vamos para que entendamos en dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que necesitar como dato para seguir avanzando. Entonces, sabemos que hay que calcular un calor, o sea, Q va a ser igual a los componentes UI que están en la entrada, en la corriente 1, que hay uno solo, em, por su CP, no hay CP, si se dieron cuenta, no hay CP, hay delta H. Entonces, ya sé que se trata de delta H, delta H asociado a la corriente 1, y aquí tendría que considerar que va desde la temperatura, dijimos, siempre desde la T1, desde la T1 a la TR, T1 a la TR, T1 a la TR. Ese es el, el delta que tengo que considerar de temperatura. Y le debo sumar el delta H y sigo en la entrada. Perdón, aquí me faltó, pero el orden no altera el producto. Delta H también asociado a lo que están en la corriente 2, multiplicado por N sub I2, N sub I2, y también iría desde la temperatura 2 a la temperatura de referencia. Como ya lo tengo todo en referencia, ahora aquí sería el delta H, de, el delta H de formación, el delta H estándar de formación de la reacción involucrada. ¿Y a qué temperatura? ATR. Eso dice la ecuación general. Y ahora le sumo eh, los moles que están en la salida, N sub I3, N sub I3, también por delta H, que es el dato, evaluados desde TR, porque estoy en TR, hasta T3. Eso es lo que tengo como balance global. Entonces, aquí tengo que ver cuál información voy a tener disponible para poder resolver. Y por supuesto me estoy dando cuenta que voy necesariamente a requerir de los balances que me van a incorporar
los datos que necesito, como son estos de la entrada, que son datos, pero necesito las salidas. Las salidas. Este delta H, este delta H lo tengo que calcular, como lo vimos anteriormente. Así que ese no hay problema, se puede calcular. Estos se obtienen por balance en sistemas reaccionantes, hay que calcularlo. Aquí me faltó algo importante que corresponde a la coordenada de reacción, que también la tenemos que obtener por balance. Esto por balance de masa. Este también por balance de masa. Todos estos que son los n, deberían, en la entrada no hay problema, son datos. Pero en la salida tengo que obtenerlo por balance de masa. El R tengo que obtenerlo por balance de masa. Y estos delta H van a ser datos. Así que voy a tener todo esto para poder resolver. Lo único que me tengo que preocupar ahora entonces es, primero que todo, hacer el balance de masa para obtener el R, los moles en la salida, y luego multiplicar por sus respectivos delta H, que van a ser datos, lo voy a tener que leer de tabla. Esto también lo leo de tabla, leído de tabla, y estaríamos. Eso sería todo. Eso es más o menos en simple hacia dónde vamos con el ejercicio. Entonces ahora, ya que tenemos claro hacia dónde vamos, vamos a avanzar de lleno a lo que son los balances. Entonces el título ahora sería balance. Título balance de masa. Ese sería el título. Balance de masa. Ese sería. Entonces, para hacer el balance de masa hay que recordar que debemos utilizar el algoritmo de balance. Y el algoritmo de balance es mole de salida igual a mole de entrada más sigma R. Ese es el algoritmo. Entonces, parto haciendo balance al componente 1. Balance al componente 1. Y va a estar dado por el componente 1. Claramente, como hay porcentaje de conversión ahí en el diagrama de proceso, puedo darme cuenta que hay salida de componente 1. ¿Y cómo lo supe? Porque hay porcentaje de conversión. Hay salida de componente 2, hay salida de componente 3, hay salida de componente 4. Salen todos, porque hay porcentaje de conversión y salen por la corriente 3. Entonces, la salida sabemos que está en la corriente 3. Comenzamos entonces, sería componente 1 saliendo por 3. Va a ser igual al componente 1 entrando por 1, que es lo mismo que decir N1. Lo vamos a dejar ahí. Y miro las nomenclaturas en la parte superior. El 1 dice menos R. Entonces pongo menos R. Y eso corresponde a la ecuación 1. Ahora avanzo lo mismo. Balance al componente 2. Balance al componente 2. El componente 2 también sale por 3. El componente 2 sale por la corriente 3. Va a ser igual al componente 2 que entra por la corriente 2. Miro la nomenclatura y dice menos 4R. Menos 4R. Y seguimos haciendo el balance ahora al componente 3. Estos balances son súper mecánicos. No hay mucho que pensar aquí. Hay que lanzarse nomás a hacer los balances. Balance al componente 3. Y sería exactamente igual que el anterior. Componente 3 sale por la corriente 3. No puede salir por otra corriente porque hay una única salida, que sería esta, la corriente 3. Por la corriente 3 salen todos los componentes. Sale el 1, el 2, el 3 y el 4. Así que todos van a ser 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Y las entradas tenemos solamente 2, 1 y 2. Entonces estamos haciendo el balance del componente 3. Sale por 3. Si nos damos cuenta, no hay entrada de 3. Aquí me doy cuenta que hay solamente entrada de 1 y de 2. Buena noticia porque me permite inmediatamente poner un 0, que no hay entrada, y miro la nomenclatura en el 3 y dice más 2R. Entonces más 2R. Y aquí voy con la ecuación 3. Balance al número 4. Balance al número 4. Y eso estaría dado por componente 4 en la corriente de salida que es la 3. No hay componente 4. ¿Cómo lo sé? Por el diagrama mapeo proceso. Ahí, si se dan cuenta, solamente entra el componente 1 y el componente 2. No entra componente 4. Buena noticia, puedo poner un 0.
Y ahora miro la nomenclatura y dice más R. Y esto sería la ecuación 4. Ecuación 4. Ahí estamos. Hay que recordar que tenemos una restricción que hay que ocupar. Y la restricción dice que 0,4 va a ser igual a R, que es la que justamente andamos buscando, dividido por los moles de reactivo limitante. Y los moles de reactivo limitante, según el ejercicio, dice que es el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es el número 1. Y veo en mis datos, tengo el dióxido de carbono, que es 1.5. Así que ahí yo puedo poner N1 o N11. Ese vendría siendo la ecuación, voy a poner la ecuación 5. Ecuación 5. Y de ahí puedo despejar el R. Entonces, de la ecuación 5, despejo el R. El R va a ser igual a. Supongo que están viendo lo que estoy haciendo, ¿sí? De dónde estoy obteniendo las cosas. El R lo obtengo de la ecuación 5. Entonces va a ser más 0,4. En alguna parte, ahí está el 0,4. Y multiplicado por el N1, que es lo mismo que N11, y sería 0,6. Eso es en R. Recuerden que estos son mol hora. Mol hora. Y ahí tenemos listo el valor de R. Y de esa manera ya tenemos prácticamente todo resuelto. Siempre cuando uno encuentra el R es fantástico porque obtienen todos los datos en la salida. Entonces, puedo inmediatamente ya ordenarlos en las ecuaciones. Entonces puedo decir de ecuación 1 se obtiene el N13. N13 va a ser igual a el N11, que vendría siendo el 1.5, menos el R, que lo acabo de calcular. Luego viene el N de ecuación 2. Ecuación 2, puedo obtener el N23. N23 va a ser igual a el N22, que es 4, menos 4 veces el R que recién calculé. Luego puedo avanzar con la ecuación 3. Sería N33. N33 igual a 2R. 2 por R. Y finalmente obtengo el N43. N43 va a ser igual a 0,6. Fin del ejercicio. O por lo menos del balance en sistemas reaccionantes. Fin, ahí tenemos todos los datos. Aquí es conveniente inmediatamente construir una tablita en donde tenga el resultado de la matriz de flujo, porque es muy útil para después hacer el balance de energía. Matriz de flujo con los datos que obtuvimos en mol hora, poniendo ahí la unidad de medida. Recuerden, en esta parte van los componentes, y irían son 4 componentes. Y en la parte superior voy poniendo las corrientes. Corriente 1, 2 y 3. No hay más corrientes. En la 1, de acuerdo a esto, solamente está el componente 1. Entonces, aquí voy a incorporar 1. Sé que no va. En la 2 solamente está el 2. Así que relleno inmediatamente con ceros donde corresponde. Y en la 3 van todos. Así que aquí los incorporo a todos hacia abajo. Ya estarían todos. El 2 era dato, así que debería estar por acá. Ese es. Y el 1 también era dato, que vendría siendo el dato que está acá. Ahí está. Y ahí está la matriz de flujo completita. Esta matriz de flujo va a ser súper útil porque aquí van a estar los moles justamente que necesito para incorporarlo en esta reacción, en esta ecuación. Están los moles N sub I 1, en realidad hay uno solo, así que sería N11, por el delta H del N11 o del N1, más el N2 multiplicado por su delta H, y así sucesivamente. Aquí tenemos el N3, que ya lo calculamos, pero aquí sí tenemos más de uno. Vamos a tener un N13,
por su delta H, más el N23 por su delta H, más el N33 por su delta H, más el N43 por su delta H, y con su respectivo delta T. Eso es lo que se va a utilizar con estos datos que tenemos aquí en la entrada y en la salida. Para eso se ocupa la matriz de flujo. Ahora, lo que nos queda por avanzar es justamente comenzar a hacer los cálculos, eh, que en este caso podrían estar referidos al delta H, porque el delta H no lo hemos calculado, el delta H formación a 25 grados Celsius, tenemos todo para hacerlo. Entonces, eso es lo que podríamos avanzar ahora. Vamos a calcular entonces el delta H. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta respecto a lo que avanzamos? Profesor, yo, Andrés Silva por acá, Dale. una consulta, si no hubiera habido porcentaje de conversión, no salen todos los compuestos, ¿cierto? Por la salida 3. Solamente sale el 1 y el 2. Si no se dice nada, uno asume que hay 100% de conversión y efectivamente solamente saldrían los que están en la reacción, en este caso serían estos. Dióxido de agua, perdón, metano y dióxido, perdón, y agua, metano y agua. Pero eso es cuando uno asume 100% conversión. Si no se dice nada, uno asume 100% conversión y lo más probable es que salga solamente agua y metano. Sin embargo, podría ocurrir también que con la información que tiene, uno de los dos está en exceso y le aparezca ahí en la salida que le sobró y ahí se da cuenta que igual hay un porcentaje de conversión y significa que no todos reaccionaron por el tema de la estequiometría. Digamos que tiene 10 moles de dióxido y tiene 40 moles de hidrógeno, ahí están en una relación de 1 a 4 y ahí efectivamente por cada uno de estos se consumen 4 de estos y se van a formar 2 y 1. Pero basta con que uno de estos no cumpla la estequiometría y eso va a significar que uno de los dos va a limitar la reacción, que significa que va a haber conversión. Entonces, lamentablemente no le puedo decir siempre va a ser así. Podría ocurrir que no, podría ocurrir que no. Va a depender siempre de los datos que estén disponibles para poder determinar la situación. Pero en general son tres situaciones. Una, en que den el porcentaje de conversión y no digan a quién está referido. Y ahí usted lo que tiene que hacer es ver quién está en menor proporción, dividiéndolo por su coeficiente estequiométrico y descubre que El reactivo limitante, el claro. reactivo limitante es el dióxido de carbono. ¿Vale? Ese es el caso 1. Esto podrían haberlo hecho en todo caso, podrían haberlo dado así. Eh, hay un 40% de conversión a seca, no dicen nada. Bueno, entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo? Como tengo los datos de entrada, digo, el dióxido de carbono es el componente 1, entonces va a ser más 1.5 dividido por 1, porque lo tengo que dividir por su coeficiente estequiométrico. Y lo debo comparar con el hidrógeno. El hidrógeno, en este caso, dijeron el dato aquí, es 4. Entonces el 4 sería 4 dividido por su coeficiente estequiométrico, que ¿cuánto es? 4. ¿Sí? Lo estoy viendo acá arriba, es 4. Entonces eso da 1. Y ahora comparo. ¿Quién es el que está en menor proporción? Aquí voy viendo que es el hidrógeno. Hidrógeno, sí. Claro. Ahí yo podría calcular y decir, bueno, aquí el reactivo limitante es el hidrógeno. Si es que no me lo dicen, pero acá como están diciendo, ¿sabe qué? El porcentaje de conversión está referido al dióxido de carbono. Entonces no tiene que hacer ningún cálculo como el que hicimos ahora, sino que tiene que referirse a que ceñirse a lo que aparece en el enunciado. Por lo tanto, no debiese usted utilizar en el cálculo del R, y cuando calculamos el R, no debiésemos calcular los moles de reactivo limitante de hidrógeno, porque el porcentaje de conversión le dijeron que está referido al dióxido de carbono. Independiente que usted haga los cálculos, le diga otra cosa. Tiene que ceñirse a lo que indique el enunciado. Aquí tenemos un ejemplo clarito en donde si yo hago los cálculos, llego erróneamente al que el porcentaje, que el reactivo limitante del hidrógeno, haciendo lo que hicimos recién. Pero aquí le están soplando,
que el reactivo limitante del dióxido de carbono, y por eso es que aquí usted reemplaza por los moles de dióxido de carbono. Si no hubiesen dicho eso, usted debiese haber reemplazado con los moles de hidrógeno, porque es el que está en menor proporción según el ejercicio que hicimos recién. Lo que hicimos fue dividir 1.5 por 1, dividimos 4, dividido por 4, eso nos da 1. ¿Quién está en menor proporción? El hidrógeno. Conclusión, reactivo limitante es el hidrógeno. Pero aquí le dijeron, no, el porcentaje de conversión en esta reacción química está referido al dióxido de carbono. El porcentaje de conversión del hidrógeno será otro, seguramente da otro porcentaje. Por eso es que hay que tener súper claro los conceptos respecto a los porcentajes de conversión para poder determinar las entradas y salidas globales. Y el tercer caso, que sería en que no se dice nada y se entrega solamente los moles, ahí uno puede asumir que hay 100% de conversión y lo va a obtener solamente la relación estequiométrica 2 y 1, va a obtener lo que tenga, ¿no? Sí. Esos serían los dos casos, los tres casos que hay, ¿vale? Muchas Vale. gracias, profe. Listo, entonces ahora avancemos con esta porción solamente del balance, porque ya resolvimos los de entrada, o en realidad no los resolvimos, son datos estos, los N sub i de entrada son datos, el N11 y el N22 eran datos. El R ya lo resolvimos, lo obtuvimos, que es 0,6, este lo obtuvimos, que son varios, fíjense aquí en la salida, son todos estos 0,9, 1.6, 1.2, 0,6. Cada uno de esos son obtenidos a través de balance. Ahora lo que nos toca es hacernos cargo del delta H de formación de la reacción, o sea, lo que hicimos anteriormente, el delta H de formación estándar. El delta H estándar de formación, el calor estándar de formación de la reacción involucrada. Y es sencillo, recuerden que está relacionado con hacer el delta H de los productos menos el delta H de los reactantes. Entonces tendría que poner delta H del agua más delta H del metano menos delta H del dióxido de carbono. No cuento el hidrógeno porque no tiene delta H, que ahí de hecho se ve claramente. Entonces eso vamos a hacer ahora. El título sería entonces cálculo, voy a poner DH por razones obvias que no puedo incorporarlo, delta H de formación de la reacción. Y recuerden algo muy importante, que está evaluado, eso significa que no está multiplicado, sino que se evalúa a una temperatura TR, que en este caso es 298. Lo vamos a incorporar, 298 Kelvin o 25 grados Celsius. ¿Cómo se calcula? Vamos a anotar la expresión, delta H va a ser igual a, hay que ver la reacción para eso. La reacción es, la voy a copiar mejor para poder tenerla a la mano. Sería esta. Dióxido de carbono más hidrógeno. Lo vamos a incorporar acá mejor. Aquí va a estar. Ya, ahora sí. Esta es la reacción. Entonces, con esta reacción, mirando esta reacción, vamos a... sí, de vuelta. Chuta. No, ahora sí. Ya, ahora sí. Tenemos esa reacción que estamos mirando ahí. Podemos calcular el delta H. Va a ser delta H vamos a partir con delta, vamos a dejar la expresión general primero. Delta H de los productos menos delta H de los reactantes. Entendiendo que se va restando con su sigma R. ¿Sí? Así que por eso lo vamos ahora a explicar el cómo se obtiene finalmente el delta H. Entonces vamos delta H por parte, delta H global va a estar dado por, parto por los productos. Los productos son agua y metano, no hay otros, ¿sí? Entonces, los productos signo positivo porque se están generando y el coeficiente estequiométrico del delta H del agua es 2. Por eso pongo un 2 primero, multiplicado por el delta H del agua, delta H del agua, delta H del agua. Luego le sumo el delta H
del metano. Delta H del metano. Delta H del metano. Y le resto, ahí ya pasé la primera parte, que vendría siendo el delta H es igual al delta H de los productos, multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Multiplico 2 por el delta H del agua, más 1 por el delta H del metano. Menos, ahora los reactantes, por eso es signo menos, menos 1 por el delta H del dióxido de carbono. Y voy a ponerlo, a pesar de que sabemos que no va, pero lo vamos a incorporar igual, menos 4, para entender cómo se lee la ecuación, menos 4 delta H del hidrógeno. Dije que no tiene mucho sentido porque el hidrógeno es 0, el delta H, y uno lo puede comprobar acá. Delta H es 0. Aquí están los delta H que estábamos hablando recién, que se leen por tabla. Entonces, aquí ya podemos calcular entonces cuánto es el delta H formación. Delta H formación estándar, delta HF, ATR, va a ser igual a, aquí dice, delta H de formación, voy a bajar así nomás porque se confunde mucho. Y aquí simplemente ocupo la ecuación. Supongamos que esta sea ya la ecuación 6, y voy copiando. Entonces el valor sería más, aquí dice 2 veces delta H del agua, más busco el agua, aquí está el agua, aquí está ese valor, ese es el delta H, es dato, y lo multiplico por 2. Ahí estamos. Y según esto dice más, así que tengo que poner signo más delta H del metano, y es 1, o sea, 1 por, y busco el metano, ahí está el metano. Ya voy acá, ¿sí? Más delta H del metano. Y ahora dice menos 1 delta H, así que pongo signo menos delta H del dióxido, ahí estaría. Y más el 0 que no lo voy a incorporar porque vemos que no tiene sentido. Y ahí tendríamos el valor, en este caso sería 165, o sea, 165.268, y esos son Joule, mol, Kelvin, que es lo que está el delta H. Entonces ahora me faltaría ya lo último, que sería ir multiplicando por el R, porque de esa manera ya tendría el R delta H. Prácticamente hemos avanzado con todos menos el que corresponde. Hasta ahí, ¿alguna duda o consulta respecto a lo que hemos ido avanzando respecto al ejercicio? Ahora lo que hicimos fue hacernos cargo del delta H. Mirado desde acá, sería esto. El delta H0 de la reacción a temperatura R fue lo que hicimos recién. Que es considerar 2 veces, mirando siempre la reacción química, identifico cuál es el calor de formación de cada uno de los compuestos y calculo el delta H de la reacción completita. Y ese vendría siendo el valor. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Parece que no. No, profe, no. Ya, Gracias. impeca. Y ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a utilizar los datos e ir conectando cada uno de los resultados que ahí se incorporen. Entonces tendríamos que ver ahora el delta H obtenido desde, estos también son leídos, desde 25, perdón, de 25 a, ¿dónde está el primero? Aquí está, T1, 25 a 700, 25 a 700, está de 25 a 100, y está de 25 a, la última no recuerdo cuánto es, T3, 500, 25 a 500.
Y estos son calores que están obtenidos desde, es datos, son datos los calores de formación. Así que también ahí no considerar de que esa información no está, sino que en realidad está disponible y forma parte de los datos que habría que comenzar a descargar y leer. Entonces déjenme ver si los puedo descargar de acá y los voy incorporando. Lo vemos al tiro. Ya. Voy a poner entonces los datos que, como les digo, forman parte de lo que uno lee. Vamos a incorporar inmediatamente los valores. Entonces, de 25, en el caso inicial, estos ya están listos. Ya con eso ya los ocupamos estos. Ahora vamos a incorporar aquellos que están de 25 a 100. De 25 a 100 es el que tengo. 25 a 100 tendría para el dióxido de carbono el valor de 20.000, 20.960, 996, ahí está, 20.996. Y para el caso del hidrógeno tenemos 2123. 2123. El hidrógeno supongo que es el 2, ¿no? Sí, está bien, el hidrógeno es el 2. Para el caso de 25 a 500, de 25 a 500, que es la salida, aquí tendría que tenerlos todos. El primero es 30.975, el segundo es 13.826, el tercero es 17.010 y el último sería 23.126. Son datos. Me faltarían... ahí están todos, ahí están todos. El de 700 podemos considerar que están en el mismo rango. Si es que hay que ocuparlo, sería ese mismo, el mismo valor. Entonces ahora lo que hay que hacer es comenzar a ocupar estos datos conforme al diagrama que tenemos acá. Y hay que ir viendo dónde está cada uno. Vamos con el primero. El primero, si se dan cuenta, estamos considerando que sería la entrada, el 1.5. El primero aquí sería 1.5. Y ese, aquí, perdón, aquí, el primero es 1.5, así, 1.5 moles a 700. 1,5 moles a 700. Entonces habría que buscar en la tabla. Este equivale al mismo valor, ¿vale? De 25 aquí el rango de 25 a 500 o 25 a 700. Eso lo vamos a incorporar aquí para no enredarnos. 25 a 500 o a 700. O sea, lo que estoy señalando ahí es que vamos a ocupar el mismo valor. 30.000 corresponde de 25 a 500 o de 25 a 700. Ese es el valor que vamos a ocupar. Y el valor es 30.975. Entonces, para ese caso, el delta H asociado a ese primer, eh, ese primer múltiplo, que en este caso sería los moles del componente 1 multiplicado por el delta H de 25, de 25 al valor que corresponde, que es 700, es el que vamos a calcular ahí. Entonces, el primer componente estaría dado por, lo vamos a ir comprobando aquí, sería más el valor de 1.5 multiplicado por el calor sensible, y ahí estaría el valor, 46.462.5. Ahí voy, en ese. Los voy a incorporar aquí mejor, ¿sí? Para que nos quede más claro. Sería el 1.5 multiplicado por el calor que está acá. Ahí ya voy en esa parte. Esa parte ya la calculamos, entendiendo que TR es 25 y el T1 es 700. Ahora me voy en esta otra parte. Y eso es el componente 2. Y el componente 2, en este caso, corresponde a 4. ¿Sí? El componente 2 corresponde a 4. Y tendría que, aquí le voy a poner más 4. Perdón, más 4. Multiplicado por el calor del componente 4. Y hay que ver ahí la tablita.
Recuerden que el 4, ojo, que la temperatura del 2 no es 700. Esta estaba a 700, esta está a 100. Entonces hay que buscar en la tabla los datos que están referidos a 100. Y aquí está, 25 a 100, y estamos refiriéndonos al 2, así que sería multiplicado por 2100, no sé cuánto era, 2100 y algo. Y eso nos da 8492, ¿vale? Si se dan cuenta, esto corresponde a la cantidad de energía en la entrada o los reactantes. ¿Sí? Esto sería ya la energía en los reactantes. O sea, yo podría decir, entonces delta H de los reactantes va a ser igual a la suma de los dos. Va a ser eso más eso. Fin. Y ahora puedo calcular los delta H del producto. Ya no me preocupo del producto. Este ya lo tengo, ¿sí? Este lo calculamos recién. ¿Cuánto nos dio? Lo habíamos calculado por acá. Lo habíamos visto recién. Delta H. ¿Cuánto es el valor? Este parece que ¿no? Dos Pero hay veces. que multiplicarlo por el R, ¿no? Claro, pero este era el valor que habíamos calculado del delta H, ¿no? Ah, sí, aquí está, por 2, aquí están todos los cálculos, correcto. Sería el delta H. Es el que ya habíamos calculado. Y ahora habría que multiplicarlo efectivamente por el R. Entonces ahí avanzamos con esta parte ahora, que sería multiplicar el R, que calculamos por acá, ese R, multiplicado por el delta H que calculamos por acá abajo. Ese es. Ahí está. Entonces ahí tenemos 99.161. Recuerden que esto es kilojoule por mol. Esto ya está, voy a poner aquí el valor para que no se nos olvide. Esto es kilojoule por mol. Ahí está. Entonces, nos faltaría el último, nos faltaría solamente el último. El último estaría dado por los moles. Aquí hay que hacerla uno a uno porque están todos en la salida. Entonces, aquí vamos a tener que ir haciendo la suma. Mejor la voy a ir haciendo acá y después simplemente lo sumo y lo llevo para allá. Eso voy a hacer. Entonces, el valor sería en la salida, y la salida sale a 500, ¿o no? Lo olvidé. ¿A qué temperatura sale? La temperatura de salida es 500, a 500. O sea, la tablita que tenemos acá a 500 sería esta. Esta es la que tendríamos que tener. Entonces, voy a incorporar acá la salida. Esto lo voy a mover para que nos quede más clarito. Aquí estoy viendo todo N sub I 3, o en realidad el delta H en la salida, delta H sub I 3, el calor en la salida. ¿Y cómo se calcula? Recuerden que son los moles en la salida, ese mol multiplicado por su delta H de 25 a 500. Y ahí estaría el valor. En el caso 27.000 y algo. El segundo estaría dado por de 25 multiplicado por la salida, que en este caso sería 1.6, 22. Eh, los valores son, creo que aquí hay 500, espérate, parece que tengo un error en la salida en los datos, en la lectura de los datos. En la lectura de los datos tengo 30, 13, 17, 23, correcto. Y 13, 13.826, 13.826, correcto. Y en el CO2 hay una diferencia de 520.000. Voy a tener que incorporar la de 500 en la salida. Espérense, 17.010, 23.010. Ya, ok. Vamos. Entonces sería el 1.2 multiplicado por ese valor. Y luego acá sería esa cantidad multiplicado por la salida. Salvo que me haya atravesado. S multiplicado por la misma columna. Sí, está bien. Y luego este también está bien. E36 por H. H por E. Está bien.
¿Y por qué me marca ahí algo extraño? No sé. Y aquí E37 por H37, ¿está correcto? Ya. Quizás lo mejor sería, sabiendo que eso es así, que se copie mejor. Ahí está. Ya. Esos serían los valores que están todos en la salida, ¿vale? En la salida. Entonces, la sumatoria, eso lo puedo hacer ahora, la sumatoria, eso me da la salida. Entonces, ese valor es el que debería estar aquí, más ese valor que está por acá. Este corresponde. Ahí sí. Entonces, ahí ya tenemos el problema prácticamente resuelto. Lo único que tenemos que hacer es unir delta H de los productos, que sería igual a, ya lo tenemos acá recién calculado, que vendría siendo ese, y el delta H de formación, delta H de formación, de la reacción, Y ese valor está aquí, está, ahí estaría. Entonces, si nos vamos por la definición del ajuste que hicimos al inicio de la clase, que yo les mostraba que el delta H de los productos menos el delta H de los reactantes, más el delta H formación, puedo calcular el delta H libremente. Eso es lo que podemos hacer ahora para hacerlo más sencillo, sabiendo de dónde viene todo eso. Entonces puedo calcular el delta H total, o en este caso el Q, que es lo que nos piden en realidad, el Q. Y el Q va a estar dado por el delta H de los productos, en este caso el producto serían los 84, exacto, menos el delta, perdón, eso, menos el delta H de los reactantes, más el delta H de formación. Y eso nos da un valor de 69.000, en este caso, kilojoule mol. Kilojoule mol. El calor está negativo, significa entonces que es una reacción endotérmica. Se requieren 69.829 kilojoules por mol para poder generar o producir esta energía. Y eso es esto. Ahí llegamos al final del ejercicio, considerando los datos tanto de entrada y salida y la necesidad de poder calcular o de necesitar estos datos para poder hacer el cálculo de las entradas y salidas considerando esta ecuación general. Por eso es que es necesario hacer el balance de masa en sistema reaccionante previo a hacer esto que está acá. Eso es, en síntesis, un balance de energía. Espero que se haya entendido y cualquier duda o consulta seguimos al corriente. ¿Ok? Nos vemos entonces. Profe, Estuvo rudo, pero Sí, claro, sí. sí. Con poca Pero en el participación. fondo, si uno,